¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión más del webinar habitual Futureando entre amigas y amigos. En esta ocasión con la presencia de la doctora Paola Aceituno de Chile, a quien le extendemos la más cordial bienvenida, su servidora Almaría Campos, presidenta de la World Future Society, capítulo mexicano. Nos honra muchísimo, doctora, que hayas abierto este espacio en tu agenda y hayas podido acceder a compartir estas reflexiones y estos momentos con nosotros. Y me voy a permitir presentar la semblanza curricular de la doctora. La doctora Paola Aceituna es doctora en Administración por la Universidad del Valle de Colombia, es magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Ciencia Política. Es especialista en perspectiva estratégica para la toma de decisiones y es académica e investigadora. Dirige el Centro de Estudios Prospectiva Chile y es integrante de la Red de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del ILPES, de la agencia CEPAL. Es cofundadora del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y estuvo a cargo de la coordinación de la mesa del proyecto de ley para una gobernanza anticipatoria de la Comisión Desafíos de Futuro, Ciencia y Tecnología del Senado de Chile. Es coautora del libro Gobernanza Anticipatoria, una institucionalidad de prospectiva para Chile, Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología e Innovación, 2002-2023. Pues sin más, doctora, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones, tus experiencias, tu conocimiento al respecto, porque justamente platicarle a la doctora nos interesa mucho desde la World Future y desde toda, y hacerlo extensivo a toda nuestra audiencia, el conocer y profundizar en esa terminología de gobernanza anticipatoria. ¿Qué quiere decir y qué responsabilidades implica para quienes colaboramos en la academia o en la sociedad civil o tenemos responsabilidades en las agencias de gobierno? Comprender ese término, comprender su alcance y los riesgos que implica hoy en día, asumimos que es una habilidad esencial para hoy en día, para los futuros que deseamos para nuestra región. Sin más, doctora, nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alma, por la invitación. Quiero saludar a todas las personas que son socios, ¿no es cierto?, de la World Future Society y que esta institución también lleva muchos años avanzando en el rumbo de la prospectiva. Así que les agradezco el interés por el proceso que hemos estado viviendo en nuestro país y yo les voy a comentar a grandes rasgos cómo fue este proceso que logramos realizar hasta la creación de un proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en el Senado. Entonces les voy a hacer una presentación eh, breve para que después podamos conversar y responder sus inquietudes. Ustedes me dicen si se está viendo. ¿Sí se ve, doctora? Si gustas abrir el viewer para... Perfecto. Ok, entonces yo quiero, antes de ir hacia lo que elaboramos como proyecto de ley, todo este proceso, comentar qué de prospectiva hemos hecho en Chile. ¿Ya? Nuestro país tiene una larga tradición en lo que es planificación y estrategia, porque en los años, a fines de los años 60 se creó ODEPLAN, que era una oficina de planificación, luego también MIDEPLAN, donde se realizaban planificaciones de largo plazo. Y ahí en MIDEPLAN fueron los primeros estudios también de prospectiva que se realizaron y fue cuna de los de prospectivistas que estuvieron, digamos, fueron los primeros en estudiar, en aplicar eso en Chile.
Y también hemos tenido otros en otros ministerios, como en el Ministerio de Economía, en la subsecretaría, en la subdere, que se llama las subsecretarías de Desarrollo Regional y Administrativo, en la Fundación para la Innovación Agraria también. Todos ellos han realizado algún tipo de estudios de futuro para su sector, ¿ya? Para quienes quieran estudiar un poquito más a fondo la actividad prospectiva en Chile, yo los invito ahí, les dejo el link hacia el libro Prospectiva Estratégica, Historia y Desarrollo, Experiencias en América del Sur, donde se aborda no solamente la experiencia de Chile, sino que de Argentina, Brasil, Perú y Colombia, hasta el 2015, hasta un poquito desactualizado, pero pueden encontrar hacia atrás mucha información más detallada, qué hizo y en qué año cada uno de estos organismos, incluso en la época de dictadura. Así que tenemos harta información que puede ser interesante observar cómo se ha intentado dar un rumbo a las políticas públicas en nuestro país. Y bueno, el tema que hoy nos convoca, que es la gobernanza anticipatoria, la institucionalización de la prospectiva en Chile, nosotros como consejo, el Consejo Chileno de Prospectiva, estamos, a ver, ¿de qué año? 2013, 2014 me parece, impulsando lo que es la prospectiva para las políticas públicas. Hemos realizado seminarios, hacíamos difusión, actividades, y en el Senado existía una comisión, y existe, perdón, una comisión que se llama Comisión Desafío de Futuro, Ciencia y Tecnología. Y esa comisión fue creada en el año 2012 con la intención de que en algún minuto pudieran impulsar también los estudios prospectivos. Y esa comisión se creó una vez que estuvieron en Finlandia con la expresidenta Michelle Bachelet, todos estos senadores la acompañaron y llegaron muy entusiasmados con esta institucionalidad que hacía estudios de futuro para proyectar hacia dónde tenía que ir Finlandia, y había sido una experiencia exitosa. Entonces, quisieron de alguna manera emular esa experiencia de Finlandia y crearon esta comisión Desafíos de Futuro. Ustedes saben que en el Senado y en la Cámara de Diputados, en Chile existen diferentes comisiones que son espejos de los ministerios. Y esta viene a ser de alguna manera espejo de lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, una vez que asume la presidencia el senador Francisco Chaguán en el año 22, claro, en el 2022, convoca al Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y a diferentes profesionales interesados en el tema, para que retomemos una idea que él decía era fundacional de esta comisión. O sea, esta comisión había sido creada para hacer estudios de futuro, o sea, no la comisión, sino que para impulsar los estudios de futuro en las políticas públicas en nuestro país. Y querían retomar ese corazón, digamos, de la comisión, y ponerlo en la mesa, y aprovechando el senador de que estaba de presidente, convocó en junio o julio del año 22, y nosotros estuvimos participando durante, yo creo que 8 meses, más o menos, elaborando perdón, voy a correr esto para acá. Diferentes documentos, estuvimos organizando también seminarios. En todo ese tiempo estuvo activa esta mesa que dirigía Sergio Vitar y que coordinaba yo y Paula Solar también.
estuvimos haciendo actividades donde invitábamos a personas que hubiesen estado involucradas en, en áreas de la administración pública en prospectiva. O sea, por ejemplo, se invitó al ex ministro de Finlandia, que había dirigido la comisión allá, también de España, que tenían en ese minuto una oficina de prospectiva que asesoraba y que asesora hoy día al presidente, y así una serie de personalidades que tenían esta experiencia internacional y que podían ayudarnos a mirar qué cosas podíamos rescatar de su experiencia y también para tratar de equivocarnos menos, o sea, no llevar este proceso hacia los mismos errores que ellos habían sufrido en el camino. Así que esa rica experiencia donde también estuvo la Unión Europea, el Parlamento, involucrados, digamos, en todas estas actividades, que gracias, como hoy día estamos comunicados online, se podían hacer mucho de este tipo de actividades. Entonces, nos sirvió muchísimo para recoger experiencias e ir escribiendo lo que esperábamos fuese el proyecto de ley. También se invitaron a los gobernadores regionales, a empresarios. En esta foto salen empresarios, exministros, también estuvieron presentes las Fuerzas Armadas y de Orden, exdirectores de institutos y de instituciones autónomas, etcétera. O sea, tratamos de abarcar a una serie de organismos que representaran a la sociedad civil. Incluso también teníamos representantes de las juventudes. Entonces, todas estas sesiones eran grabadas, porque se hacían en el Congreso, eran grabadas, eran abiertas, quien quisiese hubiese podido asistir. Se hacían convocatorias amplias para que participaran. Entonces, poco a poco pudimos ir avanzando en la escritura, no me avanza esto. Ahí sí. Y la elaboración del proyecto que finalmente concluye, o sea, todas estas actividades, seminarios, concluye con la asistencia de los 4 expresidentes, que en ese minuto estaba vivo el expresidente Sebastián Piñera. Eso fue me parece que este año, no, el año pasado a principios de año. Entonces, asiste cada uno de los expresidentes y apoyan esta moción que nosotros estábamos presentando, esta propuesta de proyecto de ley. O sea, ni siquiera era el proyecto de ley final, sino que a nosotros, a la mesa, nos habían encargado de elaborar la propuesta para que los senadores y senadoras la presentaran al Ejecutivo. Entonces, le pidieron a cada uno de los expresidentes que fuera a dar su visión de futuro del país, y qué pensaban también de la institucionalización, de la perspectiva de largo plazo. Entonces, cada uno de ellos dio su respaldo, y esto fue súper, súper importante porque le dio un peso y un respaldo político a una actividad que, si bien había tenido líderes políticos también, aquí el senador Sergio Vittar también fue exministro, ex senador, tenía, tenía personeros, digamos, de la izquierda, derecha, centro, gente que no estaba en la política. Entonces, esta, esta actividad que estuvimos realizando fue transversal y arribamos a este proyecto de ley, propuesta de proyecto de ley, que pasó luego hacia un experto constitucionalista y administrativo, que es el señor Carlos Carmona, que también ha estado involucrado en la creación de otros organismos públicos. Y una vez que pasa, digamos, por ese filtro, porque nosotros, si bien entregamos todas las directrices, no tenemos el conocimiento necesario para crear una ley. Entonces, él también colabora
Y ojo que toda esta actividad, todas las personas que participamos lo hicimos gratuitamente. Los 8 meses, las veces que tuvimos que reunirnos, cada uno lo que buscaba era aportar. Lo mismo el profesor Carmona, y luego que tuvimos el proyecto de ley, se entregó a la quien era en ese minuto la eh, ministra Analía Uriarte del Ministerio de Interior. ¿Qué contenía ese proyecto? Bueno, tenía cuáles eran los ámbitos, las funciones en las cuales podía actuar. Nosotros nos hicimos dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas para poder ordenar la discusión en la mesa. Y esto era, ¿cuáles eran los ámbitos o cuáles eran las funciones que tenía que tener esta institución que albergara todo lo que significa los estudios de futuro? Y cuáles eran sus limitaciones también, o sea, y también cuál era su orgánica, ¿ya? Cómo tendría que estar organizado, cuántas personas tendrían que trabajar ahí, necesitaba patrimonio, de quién iba a depender. O sea, nosotros nos organizamos en base a dos preguntas, porque al principio uno tiene mucha discusión y querían, no sé, pedían hasta que esta institucionalidad hiciera capacitación, por ejemplo, cuestión que fue quedando atrás después que empezamos a orientar en los trabajos. Entonces, quedamos con ciertos objetivos establecidos como que hicieran informes en tendencias mundiales, también en cómo impactan esas tendencias mundiales el empleo, que apuntara al desarrollo sustentable, que hiciera también estudios de diferentes sectores, en que en general elaborase diferentes informes para los tomadores y tomadoras de decisión, ¿ya? Fue no lo único, pero fue lo principal que nosotros acordamos. O sea, esta institucionalidad no hacía política pública, no era un órgano político por sí mismo, sino que rendía sus acciones al Senado, y estaba, digamos, para las necesidades del país. Y dentro eh, de esos objetivos o de esos ámbitos en los cuales tenía que moverse esta institucionalidad, yo creo que lo más importante que dice acá es que todos estuvieron de acuerdo en decir que esto tenía que ser un cambio cultural. Y esto tiene mucho que ver con el inmediatismo que en América Latina nosotros siempre estamos muy al debe, ¿no es cierto?, con nuestras políticas, y sentimos que necesitamos esta mirada de largo plazo que tiene que acompañar al Ejecutivo, ¿ah? Porque no podemos desconocer que siempre hay problemas en el día a día. No podemos desconocer que el Ejecutivo está constantemente sorteando o enfrentando conflictos, pero había esta posibilidad de institución que llevase adelante al mismo tiempo estas políticas, a lo mejor de estos informes para que hicieran políticas de largo plazo o estrategias que asesoraran en cuanto a cómo iban a impactar las tendencias que se estaban avisorando, etcétera, pero además tenía un rol muy importante que era colaborar con lo que es el cambio cultural en nuestro país hacia esta visión de largo plazo. O sea, tratar de difundir lo que es la perspectiva, lo que son los estudios de futuro, en todos los ámbitos de la educación. Ojalá que también fuera parte de las mallas curriculares, de las universidades, o sea, tratar
de que cuando nosotros hablemos de prospectiva o de planificación de largo plazo, se entienda inmediatamente a lo que estamos apuntando y que por qué es necesario. ¿Ya? Entonces, ese cambio cultural tiene que ser, a lo mejor va a durar muchos años, pero tiene que ser guiado por una institucionalidad. Entonces, esos fueron algunos de los puntos más importantes, diría yo, que se acordaron en este camino hacia el proyecto de ley. Nosotros nos preguntábamos, bueno, pero ¿qué tipo de institución tiene que albergar este- esta nueva agencia, consejo? De hecho, no sabíamos cómo llamarle, si le íbamos a poner instituto, agencia, por eso están estos nombres acá, que fueron los que se evaluaron en algún minuto. Algunos obviamente fueron descartados inmediatamente porque no íbamos a tener un ministerio de prospectiva, o sea, eso. Pero empezamos a preguntarle, bueno, ¿cuál tipo de institución va a ser? ¿Ah? Y no solamente qué tipo de institución, sino que de quién va a depender. Llevamos 25 sesiones en una discusión que eran dos preguntas. O sea, pero no eran preguntas, no era cualquier pregunta, eran preguntas estructurales de lo que iba a ser la institución. Entonces, finalmente llegamos al acuerdo de que fuese una agencia y no un instituto ni un consejo, sino que fuera una agencia autónoma que tuviera esta combinación política técnica, pero siempre lo técnico un poquito más arriba que lo político, pero que además este órgano tuviera ese contacto político, o sea, porque no sacamos nada con elaborar informes si esos informes no llegan a quienes tienen que tomar las decisiones de las políticas públicas. Entonces, hay que ser realista y pensar que este organismo tiene que tener ese juego político-técnico. Así que quedamos en una agencia, la Agencia de Futuro Estratégico, así fue el nombre que finalmente quedó, y nosotros pedimos que fuese un organismo autónomo, cosa que no pudiera tener, o sea, pudiera tener la autonomía suficiente y no estar permeado por cualquier gobierno, ya sea de izquierda, derecha, eh, que quisiese cooptar esto que es tan delicado como el futuro, ¿ya? Entonces, pensamos en un organismo autónomo, tipo Banco Central nuestro, o del Consejo para la Transparencia. También nosotros tenemos varios organismos que son autónomos y que funcionan bastante bien. Se entregó el proyecto de ley, o sea, la propuesta de ley al Senado, y el Senado, como les decía, lo entregó al Ejecutivo. Y el Ejecutivo presentó o sea, tomó el proyecto que nosotros habíamos presentado y ellos elaboraron o ajustaron el proyecto y lo denominó Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo. Entonces, por una parte, nosotros teníamos el proyecto de ley que estuvimos trabajando y que arribó a la Agencia de Futuro Estratégico, y cuando lo enviamos al Ejecutivo, el Ejecutivo respondió con algunas modificaciones y colocándole este nombre. Entonces, esto quiere decir, obviamente, que el Ejecutivo lo respaldaba. Para nosotros fue una alegría enorme pensar que el gobierno hubiese decidido que era necesario para el país tener este tipo de organización, entonces, o organismo. Sin embargo, hay ahí algunas diferencias con nuestro proyecto de ley que hay que sortear, pero
este proyecto fue aprobado por la Comisión de Futuro, entonces está en este minuto discutiéndose en particular, o sea, cuáles son esos artículos en los cuales hay diferencia, cómo se pueden llegar a los consensos, y son cuestiones que yo creo que fácilmente deberían poder poder ser acordadas. A lo mejor digo fácil, capaz que sea muy, muy difícil. Pero, por ejemplo, aquí les dejo unas comparaciones. El Consejo Nacional de Futuro, que es el del Ejecutivo, señala en su proyecto que este consejo está encargado de hacer la Estrategia Nacional de Futuro y Desarrollo, que se tiene que hacer cada 4 años. Y la Agencia de Futuro Estratégico, por ejemplo, no tiene esa obligación, sino que solamente de generar informes, de estar, ¿no es cierto?, asesorando la toma de decisiones, pero no tiene esa función de elaborar política pública, ¿ya? Porque considerábamos que esta agencia tenía que ser asesora, ¿ya?, no creadora de política pública. Y, por ejemplo, que los integrantes fuesen 15 miembros, 9 de ellos nombrados por el presidente, 5 de ellos nombrados por los gobiernos regionales, y el presidente también nombra al presidente de estos 15 miembros y había una secretaría técnica. No hay una relación, no se logra observar dentro del proyecto de ley que envió el Ejecutivo, la relación que tendría con el Parlamento esta institución, y la dependencia la dejan en el Ministerio de Interior, que tal como está hoy día, para nosotros también era muy, muy difícil, porque el Ministerio de Interior está metido cada día en la coyuntura, ¿ya? Y nosotros proponíamos que fuesen 7 integrantes designados también por el presidente o presidenta de la República con acuerdo del Senado, y que el presidente o presidenta de este consejo que guía la agencia fuese nombrado por los mismos miembros, ¿ya? Que fuera un acuerdo, no que fuese designado por el presidente, que fuera una corporación autónoma de derecho público y que dependiera del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Entonces, ahí hay algunas cuestiones que yo entiendo por qué el Ejecutivo mandó este Consejo Nacional, porque estaría tomando hoy día un consejo que existe, Consejo de Ciencia y Tecnología, para transformarlo en este Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo, que ellos tienen 15 miembros y tienen esta estructura parecida. Pero nosotros habíamos presentado pensando que no hay una institución a cual transformar, pero ellos, el gobierno, ve que es más factible que se transforme o que tenga nuevas facultades un consejo que es relativamente pequeño, a estar creando desde cero a lo mejor esta agencia, ¿ya? Entonces, yo creo que por ahí puede ir la discusión. Y ya para ir terminando, yo creo que los puntos claves y que fueron críticos en el proceso, y que pueden ser de repente muy de perogrullo a lo mejor, pero cuando uno invita a participar a una comisión como la que nosotros formamos en la mesa, en esta mesa técnica, en el camino muchos se van quedando atrás, ¿ya? Por cualquier razón, o sea, no tenían tiempo, eh, no coincidía la agenda, o no daban ninguna explicación y se fue como, fuimos quedando menos cada vez. Pero sí hacia el final se volvió a constituir una mesa grande. Pero entre medio, yo creo que ahí es un punto crítico el mantener viva la discusión,
no digo que nosotros hemos tenido discusión, porque sí la tuvimos, pero buscar otras fórmulas para que quienes participan desde el inicio lleguen hasta el final. Eso yo creo que es uno de los puntos, como le decía de Perogrullo, a lo mejor, que todos creen que, bueno, lo invitamos a participar y de ahí, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué no van a colaborar? Hay mil razones. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas que se comprometen al inicio trabajen durante un tiempo y lleguemos hacia el final? También lo que es la voluntad política aquí de los senadores de la comisión, porque el presidente en ese minuto, fue Francisco Chaguán, compartió esta idea con los otros senadores, que eran incluso eh, de otras áreas políticas o no eran afines, pero todos estaban aquí de acuerdo en lo necesario de la institucionalidad. Entonces se sumaron, ¿ya? Se sumaron y siempre estaban presentes, entonces teníamos esa voluntad y ese respaldo desde, lo, desde, desde la comisión del Senado. También otro punto importante es el liderazgo de quien asume la mesa, ¿ya? En este caso, el liderazgo del exministro Sergio Vittar yo creo que es clave porque como había sido tantas veces ministro, él conocía a muchas personas, mucha gente internacional también, y eso nos ayudó a poder llegar a organismos eh, muy importantes, como el Parlamento Europeo, como la misma Comisión de Finlandia. Entonces, se hizo más fácil esta comunicación internacional y nacional debido a los liderazgos y respetos que tenían, ya sea por los senadores y por los mismos líderes de la mesa. Se involucraron a todos los actores, ¿ya? Se escuchó a todos quienes quisieron participar. Y también se involucró a un representante del Ejecutivo que estaba ahí cada vez que nosotros sesionábamos, llevaban información en cuanto a cuáles eran los avances de esta institucionalidad. Y también esto de estar circulando los resúmenes a todos los que habían participado para que hicieran sus aportes. Entonces, se fue dando una rica discusión que terminó en un proyecto que yo creo que no se ha dado en otras ocasiones, en otros países para arribar a este tipo de institucionalidad. Entonces, y para coronar todo esto, los expresidentes que cierran cada uno apoyando la idea. Aquí, para ir ya terminando y comenzar a hacer alguna, que pudiéramos conversar unos minutos, también yo les voy a dejar esta presentación y aquí tienen los dos videos donde se inicia, se conforma la mesa de prospectiva el 16 de junio del año 22 y cuando se aprueba la ley en general que crea esta institucionalidad, que es el 8 de abril del año 24. Ustedes lo van a poder ver si acceden a esta presentación. Vamos a ver si puedo. Y bueno, eh, este producto, digamos, es como el hijo de la comisión, ¿ah? El libro Gobernanza Anticipatoria, una institucionalidad de prospectiva para Chile, que ustedes lo pueden descargar gratuitamente de este link que les estoy dejando, porque no queríamos que se perdiera toda esta experiencia que nosotros habíamos tenido durante 8 meses, durante 25 sesiones, donde trabajó más de 100 personas, y que también sirviera para otros países.
para que vieran cómo nosotros estuvimos trabajando, cuáles fueron esos pasos. Incluso contiene este libro el proyecto de ley. Y los resúmenes también de las presentaciones de los expresidentes. Así que creo que es un buen insumo para los países o para como por ejemplo la World Future Society, que si quiere impulsar que se institucionalice la perspectiva en México, puedan observar, leer nuestra experiencia y sacar algunas buenas prácticas que quizás les pueda servir en sus objetivos, sobre todo ahora que la CEPAL también está impulsando la creación o una red, en realidad una red de comisiones de futuro en los parlamentos, que lamentablemente solamente tiene Chile y Uruguay. Entonces, eh, pero quieren avanzar en esa línea. Así que les agradezco que me hayan escuchado, espero que les haya servido mi intervención. Muchísimo, doctora, claro que sí. Muchísimas gracias por esta exposición y por la claridad y la precisión con la que nos has hecho este recorrido por esta experiencia tan notable y tan admirable. Yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría mucho saber si Gerardo, si AMC, si Luis, sí, Luis, Sí, concuerdo contigo, una excelente sesión. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora, por favor, ese es el momento. si me permites, Adelante, Gerardo. Lilia. Oye, Paola, no, pues encantado de escucharte con esa claridad y calidez con que presentas todo lo que debe haber sido. Ha sido un trabajo arduo, parece que era una charla de café que se fueron poniendo de acuerdo de cómo ver el futuro. Quizás tengo una pregunta demasiado básica. Está claro que soy ingeniero. Me tocó invitar a Sergio Vitar como ingeniero que viniera con nosotros acá y pensamos quizás demasiado pragmáticos en buscar el resultado. Mi pregunta es, en este consejo que pertenece al Estado, al gobierno, bueno, al Estado. Allí se ven cosas como, por ejemplo, ¿cuál va a ser el futuro del desarrollo de la energía en Chile? ¿Vamos a optar por el hidrógeno verde? ¿Vamos a desarrollar el puerto fulano o incrementar las universidades en las zonas aisladas? ¿Existe esa que debería ser más de un ministerio de planeación? ¿Cuál es la diferencia entre lo que este consejo, que pareciera que es más una visión idealista del futuro, pero tendrá que ir aterrizado con cosas concretas como el hidrógeno, las líneas de transmisión, las carreteras, los puertos, etcétera? ¿Qué nos puedes contar de eso, Paula? Bueno, muchas gracias Gerardo por la pregunta, porque a ver, nosotros lo que planteamos es que esta institución, consejo, agencia, como quiera que termine llamándose, lo que debiese hacer es impulsar el desarrollo. Si se necesita información, si se necesita análisis de futuro en tendencias mundiales, etcétera, desde quien lo requiera, esta institucionalidad debería entregarla, ¿ya? Ojo que yo entiendo que incluso el Colegio Ingeniero ha hecho también Chile al 2030, Chile al 2020, ha hecho también ese ejercicio, lo tengo bien claro. Pero esta institucionalidad es como que va acompañando al ejecutivo que esté en ese minuto, pero también pensando en el largo plazo, ya sea para las regiones y en distintas áreas, ¿ya? Por ejemplo, hoy día es tan clave lo que tú hablas de la energía, pero también la agricultura, la alimentación, o sea, cómo nos vamos a asegurar la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Porque tú sabes que en Chile los monocultivos están poblando nuestro país. ¿Quién quiere
plantar y cosechar hortalizas. Pero ¿y de dónde vamos a sacar las zanahorias? ¿No es cierto? Todos quieren tener cereza, porque vale 60.000 pesos o $60 el kilo en China, ¿cierto? Entonces, ese tipo de visión más amplia es la que debería entregar este consejo o esta agencia. No es que esta agencia vaya a crear algo en sí mismo, sino que produce información para que después nadie diga, ups, no previmos esto. ¿Cómo pasó que en Chile hay incendio, terremoto, todo junto, ¿cierto? Y se quedan de repente así como, oh, parece que nunca hubiésemos tenido terremoto. Mm. Pero esa es como la finalidad última de este organismo. ¿Mm? Excelente, ya, porque ese es el tema central nuestro, así, ¿tenemos que meternos en infraestructura o no? Veo que no es, sino que es más estrategias que obras. Pero Exacto. aprovecho de hacer la siguiente pregunta. Yo he seguido con bastante interés lo que entiendo que cada año se hace en Chile, que es este como Congreso Futuro, que estaba metido el senador Girardi y alguna vez fui a uno de esos. Oye, pero echan la casa por la ventana, traen a todos los científicos y a los pensadores del momento, transmiten en cadena nacional. Uno ve eso y dice, ah, caray, esto va en grande. ¿Cuál es tu opinión? ¿Eso ha funcionado o ha sido una llamarada que poquito a poco va tomando una dimensión realista? O sea, ¿funciona eso de avasallar con pensamiento de avanzada? Bueno, esta actividad del Congreso del Futuro también pertenece a la Comisión del Senado, ¿cierto? Es la Comisión de Futuro del Senado desde donde emana este Congreso. Y creo que ha tenido un rol bastante clave porque también impulsaron la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Porque nosotros supuestamente no necesitábamos ni ciencia ni tecnología. Por eso no teníamos ministerio y tampoco necesitábamos planificación. Por eso se cerró el Ministerio de Planificación, ¿ah? En los años 90, me parece o principios del 2000 se cerró. Entonces, a veces, claro, puede ser un poco, como dices tú, Gerardo, avasallador toda esta información, pero eso fue creciendo en los últimos 10 años. Al principio era una actividad bastante, o sea, un poco más pequeña, y creo que sí sirve porque hay muchas actividades con niños, con jóvenes, eh, con tecnología que ni siquiera nos hubiésemos imaginado que existía, o discusiones también, ¿ya? Porque cada año el Congreso Futuro tiene distintos énfasis, ¿ya? Este año me parece que fue la inteligencia artificial, otros años ha tenido otro, pero siempre está cuestionándonos, ¿ya? Independiente de, mm, de cuál, o sea, si es bien grande su impacto en nuestro país, yo eso lo desconozco, yo solo sé que es un gran evento que incluso ha sido, que se ha presentado en Bolivia también y ahora con España. Entonces está creciendo. Gracias. Y termino ahí felicitando a nuestra presidenta Alma Lilia por traer visitas y temas como este. A mí me encanta. Gracias por la oportunidad y ahí no doy más lata. Ya eso era todo y No felicitaciones. te preocupes, gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. No, y muchas gracias de veras por la generosidad y la apertura que existe siempre. Eso lo tengo comprobadísimo. La comunidad de prospectiva en México y Latinoamérica es generosa, es abierta, siempre está muy dispuesta a la diseminación de pensamiento de futuros. Pues muchas gracias, Gerardo, por estar al pendiente y estar al tanto de estos eventos. Yo en particular, doctora, quisiera preguntarte, como te había comentado, cuál era nuestra inquietud. Muchas gracias. Se han resuelto muchas de mis inquietudes, pero tengo otras más. Desde el punto de vista, pero perdón, yo ya estoy aquí yéndome tendida, como decimos en México. Luis, MC, no sé si quieran externar antes alguna otra pregunta a la doctora.
Y si no, no hay problema, seguimos teniendo la sesión abierta, pero yo quisiera preguntarte, en esas experiencias hasta ahora, veo que la convocatoria fue para personal académico, veo que estuvieron presentes personas de la gestión pública en turno y personas legisladoras. Pero ¿cuál ha sido la participación de la sociedad civil, doctora, en esos esfuerzos hasta ahora? El punto de llegar, bien lo dijiste, desde asesorarse para formular una ley. El proceso legislativo, por lo que veo en cualquier país, es muy complejo. Aquí en México es un proceso arduo de muchísimas voluntades, de mucha perseverancia, y llegar a ese proceso a discusión como lo tienen ustedes ahora es realmente un logro muy atendible. Pero en ese camino, ¿cómo fueron participando en las asociaciones civiles, doctora? Sí, entiendo perfectamente lo que planteas. Nosotros por mucho tiempo también fuimos solamente un grupo de personas con una voluntad férrea. Igual que ustedes y otras organizaciones de prospectiva que hemos tratado de llevar a la sociedad, ¿no es cierto? Y a nuestras políticas públicas, el pensamiento de largo plazo. Entonces, la participación desde un inicio fue abierta. Eh, se convocó a quien quisiese participar, o sea, en cada intervención que tenía incluso los senadores, decían, estábamos en tal proceso, los invitábamos a participar. Se hicieron también estas invitaciones directas a organismos que representaban a la sociedad civil, a exponer también a los empresarios, a los representantes de los empresarios y como les decía también a representantes de las juventudes, ¿ya? Porque se habló mucho de la responsabilidad o los derechos de la intergeneracionales, o sea, cómo, cómo nosotros a futuro, en una sociedad que va a ser realmente intergeneracional, o sea, vamos a tener quizás 3 generaciones trabajando en la misma organización. Eh, entonces también hubo gente de las juventudes, participaron hartos jóvenes. Eso fue bien interesante, estaban bien entusiasmados. Eh, y también los gobiernos regionales, ¿ah? Eso también fue importante, pero a veces, Alma, uno puede invitar y a veces no aparece todas las personas que hubiésemos querido. En este caso, siempre estuvo abierta las sesiones, eran públicas, como lo decía, y hasta el día de hoy pueden buscar los videos y también está todo público, no es nada privado. Pero sí, yo creo que sí podríamos, pero no teníamos recursos, haber a lo mejor sesionado en alguna región. Eso hubiese sido fantástico, pero como les decía, esta mesa era solo de voluntades. Nadie recibía un sueldo, entonces también era difícil eh, pensar en algo mucho más grande. ¿Mm? Claro, pues muchas gracias. Pues si no hay más preguntas por parte de nuestra audiencia, doctora, yo te agradezco infinitamente. Bienvenida, que no sea la última vez que nos visites. Esta casa estará siempre muy Bueno, contenta, muy abierta para recibir tus reflexiones. Gracias por compartir esta experiencia. Realmente nos alienta mucho, nos marca un camino ya recorrido que sabemos que de suyo no debió ser fácil y no lo es todavía mientras no tengan una ley y una institucionalidad definida, pero el trayecto andado es realmente muy alentador. Entonces sabemos que esto que a veces parece utópico,
¿No es cierto, Gerardo? A veces lo comentamos en la asociación y a veces que hablamos de utopías y vemos que con voluntades, con esfuerzo, con mucha perseverancia y como bien dices, doctora, a veces sin mayor aliciente que el entusiasmo y la satisfacción de saber que esto es bueno, positivo y deseable para esta generación, la que sigue y la que sigue y la que sigue, porque ya estamos conviviendo, bien dices, con ellos, ya estamos compartiendo problemáticas, ya estamos heredándoles a esas generaciones otras problemáticas, y hay una justicia intergeneracional por la cual hacernos responsables. Entonces, ese es un reto de hoy para el mañana. Y qué mejor que empezar a emprenderlo ya. Felicidades a todas las personas que han participado en este esfuerzo. Loable, admirable, muy reconocible. Y pues muchísimas gracias, doctora. Esta es tu casa, lo reitero. Gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí ha estado muy, muy agradable futureando con amigos. ¿Ah? Eso me gustó mucho el concepto. ¿Ah? Sí, sí. Así que espero que me inviten nuevamente Excelente. Sí, son para charlas otras informales. actividades. Sí, son charlas informales con expertas, expertos. No llevamos un guión, no es una clase en sí, es una charla como esta, pero el conocimiento y la experiencia que se comparten realmente son muy, muy dignos de tomarse en consideración. Muchas gracias, doctora. Yo Un les abrazote voy desde a México. pasar, Ojalá que algún día... Sí, les sí, voy a compartir contigo, Alma, sí. la presentación para que Gracias. puedan ver los links que hay. ¿Ya? Sí. Muchas Sí, 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 gracias. Ya. perfecto. Gracias, Gracias a Paola. ti, doctora. Qué Saludos a gentil. Chile. Chao, chao.